Muy buenas fusionadores, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de Merge Arena para el canal. Y el día de hoy es un día muy especial para mí, porque tenemos la gran chance de desbloquear al grifo por medio de lo que son las invocaciones celestiales. Así que estoy muy emocionado, tengo muchas ganas de conseguir este héroe, hace rato lo vengo buscando. Y obviamente la mejor forma de desbloquear estos héroes legendarios es básicamente por medio de las invocaciones de cristales celestiales. Así que en el día de hoy vamos a estar haciendo eso, vamos a estar buscando al grifo para sumarlo a nuestras filas y buscar algún que otro masito para poder ubicarlo y así empezar a probarlo. También quería decirles muchas gracias a todos por todo el apoyo que está recibiendo el canal, los shorts, los videos, todos los suscriptores nuevos. De verdad, muchas gracias porque obviamente eso ayuda muchísimo a seguir creando contenido de Merge Arena en español y para todos ustedes. Y como siempre, antes de arrancar el video, recordarles que se suscriban, que dejen un like, que compartan con sus amigos y por supuesto que activen la campanita para estar al tanto de todos los nuevos contenidos y todo lo nuevo que se viene dentro de nuestro juego de fusión favorito. Ahora sí, sin más, vamos a pasar con el video del día de hoy. Muy bien, ya estamos dentro de Merge Arena. Acá estoy probando un masito que si quieren ver cómo funciona y quieren como siempre un análisis completo del mismo, no olviden dejármelo en los comentarios, porque la verdad es que es un mazo que hasta ahora lo vengo probando. No lo he probado mucho, pero viene bastante bien. Ya estamos cerca de las 4600 copas, así que seguimos escalando de a poquito. Cuesta, pero vamos bien. Vamos a pasar ahora sí a lo que es los eventos, porque acá tenemos las invocaciones celestiales y como verán, esta semana tenemos a Don Madronio y tenemos a El Grifo. Y obviamente nosotros a Don Madronio ya lo tenemos, con lo cual vamos a ir directamente por lo que es El Grifo. Tengo 96 cristales celestiales como para poder utilizar, con lo cual deberíamos asegurar por lo menos 2 rondas de legendaria asegurada. Y obviamente en el medio ya saben que hay una mínima probabilidad de poder sacar alguna otra legendaria en el camino. Así que vamos a ir por eso, vamos a intentarlo y vamos a arrancar nomás. Y vamos a empezar a invocar día 10. Vamos a ver, primera tirada, a ver qué sale. Tenemos épicas, no tenemos legendarias. Ok, perfecto. Tenemos unas cuantas más para tirar. Más épicas, 4 épicas diferentes, Ojo con esto. Seguimos con las épicas, de momento no hemos tenido suerte y mucho cuidado porque en la próxima, bueno, en la próxima no, pero en la siguiente tirada ya tenemos legendaria asegurada. Haciendo un chequeo rápido de las legendarias que me faltan y que me gustaría que me salgan, me encantaría que me salga Escualopes, me gustaría que me salga Dragonino también y, bueno, el grifo que es justamente el héroe que estamos buscando. Después me falta Escualopes, me falta, bueno, el Repoker de Picas, el Rey Mono y la Diabla, pero hasta ahora lo que más me interesa es Escualopes, Dragonino y el grifo. Y el grifo obviamente tenemos chances aumentadas para poder sacarlo y obtenerlo de esta forma. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver esta tirada, a ver si sacamos alguna legendaria. No tenemos épicas. Y ahora sí, chicos, legendaria asegurada. En los videos anteriores tuvimos demasiada suerte. Parece fácil obtener un héroe mediante este medio. O por lo menos el héroe que queremos. Lo veo complicado, pero lo vamos a hacer, Vamos, let's go, gente. Let's go. Vamos a ver. Legendaria. ¡El grifo! ¡El grifo! Sí, señores, sacamos al grifo. No lo puedo creer. Es que no lo puedo creer, man. No lo puedo creer. ¡Qué suerte tenemos! ¡Qué suerte tenemos! Tenemos el grifo, lo desbloqueamos. Excelente, chicos. Excelente, tenemos el grifo. ¡Oh, sí! Al fin. Al fin tenemos el grifo. Bueno, Alianza de la Luz. Salta sobre un enemigo, lo golpea repetidamente durante 3 segundos, le inflige 461.126 de daño. Es una brutalidad, Es una brutalidad de daño. Prácticamente te puede llegar a deletear a uno, De hecho, te lo deletea. Los enemigos cercanos sufren conmoción, lo que reduce el daño que infligen en un 60% durante 3 segundos. El grifo se vuelve inmune a los efectos de control de masas mientras dure el efecto. Mucho cuidado con el grifo. Y de hecho, vamos a armar un vasito, justamente con nuestro querido grifo. Vamos a utilizar el Tecnogolem, vamos a utilizar a Kitsune, vamos a utilizar a lo que sería nuestro Batracio Lirón. Y yo creo que al único que vamos a cambiar es a Don Madronio. Yo creo que con un masito así puede llegar a andar, Puede llegar a funcionar. No lo he sacado de ningún lado este mazo, claramente. Lo estoy inventando justamente ahora. Más que nada cambio a Don Madronio porque, de hecho, el patrón de mejora es exactamente igual, con lo cual, bueno, debería funcionar. Vamos a probarlo, chicos. Me está tocando contra gente de un poder general de la cuenta bastante alto. Entonces, puede ser que suframos. Bueno, llega Abigail. Tiene 355 de poder general de la cuenta. Tiene un poder general de la cuenta bastante bajo, de hecho.
Tiene, bueno, el tema es que, claro, tiene el nivel de las cartas bastante alto, Tecnogolem al 9, tiene Marituerca al 8, Batracio al 8, así que, bueno, hay que tener mucho cuidado con esto. Pero bueno, más allá de eso, vamos a poder probar por primera vez en el canal al grifo, por lo menos con nuestra cuenta, ¿no? Ya en algún gran torneo probablemente habrá tocado, pero vamos a intentar sacarlo. Bueno, primera ronda, vamos a terminar cayendo, vamos a terminar perdiendo. Al sufrir daño, Batracio Lirón tiene un 20% de probabilidades de provocar sueño a su atacante durante 3 segundos. Me sirve y mucho. Nos va a venir muy bien. Ya tenemos... Ok, vamos a jugar este grifo acá arriba. Este no lo vamos a jugar todavía porque puede que sea nuestro grifo principal. Así que, perfecto. Esto nos viene de 10. Vamos a esperar ahí. Perfecto, nos toca otro grifo. Bien, porque lo vamos a poder subir a su perfusión de manera rápida. Por lo menos eso es lo que aparenta de momento. Y vamos a poder probarlo como se debe, Vamos a poder probarlo como se debe. Esta la viña la podría haber bajado acá abajo, pero bueno, en fin. No pasa nada. Ya saben que las primeras rondas yo mucha importancia no le presto. Me preocupa mucho más el tema de poder ubicar bien los héroes, poder conseguir explotar de la mejor manera posible el patrón de mejora. Así que hasta el momento eso es lo que buscamos. Y vamos a ver cómo funciona este mazo, Lo estoy probando ahora, chicos. Así que puede que falle, no lo he sacado de ningún lado. Generalmente me baso en algunos mazos del top como para poder sacar ideas y poder armar mis mazos. Si les interesa también, voy a armar un videíto más o menos explicándoles cómo se puede armar un mazo que funcione, un mazo que tenga cierto sentido. Hay muchos que no saben bien cómo armar los mazos. Muchas veces tienen demasiados tanques, o tienen demasiado daño, o tienen demasiadas curaciones. Bueno, vamos a estar armando un masito para aquellos que estén recién arrancando en el armado de los mazos, como para que tengan más o menos un panorama de cómo se arman los mismos, ¿no? Vamos a bajar esta Lavinia acá, vamos a bajar esta Lavinia ahí. Recordemos que con la facción de la semana, cada héroe que invoquemos de la facción va a subir en 1 su nivel. Por eso es que este Batracio Lirón está en nivel 2, estas Lavinias están en nivel 2, así que interesante eso si quieren explotar lo que es la facción de la semana. En este caso en mi mazo yo tengo a Lavinia y tengo al Batracio Lirón, así que bueno, eso también se los recomiendo que lo sigan y estén atentos. Yo creo que esto lo vamos a dejar así, Estamos empezando a tener un poquito de presión encima, más allá de que ganamos la ronda anterior. Ok, nuestra Lavinia debería bancar. Ay, no bancó y esta ronda va a ser de él, Una lástima porque podría haber sido nuestra. Abigail de New Kings. Vamos a sumar 6. Ok, perfecto. Al fin aparecen las Kitsunes, que nos vienen muy bien. Kitsune, recordemos, es fundamental en nuestros mazos. Puede llegar a carrearnos partidas enteras. Este Batracio Lirón lo vamos a subir ahí porque fíjense la cantidad de fichas de invocación que vamos a desbloquear con esto. Vamos a bajar a nuestro grifo ahí. No tenemos el grifo en nivel muy alto, con lo cual, bueno, esto puede ser un problema, pero vamos a intentar igualmente. Abrimos otra piedra más, nos queda una piedra solamente. Vamos a bajar este Batracio acá. Vamos a empezar a abrir un poquito más despacio. Bien, este Tecnogolem en segunda línea no es lo ideal. Lo ideal del Tecnogolem es tenerlo en primera línea siempre, pero bueno, en segunda línea tampoco es que esté mal. Entonces, me gustaría que me salga un Batracio Lirón abajo. Estaría realmente muy bien. Ya podemos tener superfusión de Lavinia. Y de hecho creo que la vamos a buscar rápido porque él ya tiene una superfusión y... no me gustaría seguir prendiendo vidas, honestamente. Si le soy sincero. Ok, esta Kitsune la podemos llegar a bajar acá. Bien, vamos a bajar ahí. Ok, ya tenemos una Kitsune nivel 18. Con lo cual ya está preparada para lo que es la superfusión. No es la posición ideal. Kitsune siempre me gusta tenerla en la segunda línea o en la primera para que pueda ultear y tenga tiempo. Pero bueno, en fin. Es lo que toca. Ella tiene 2 superfusiones. Nosotros tenemos solamente una, con lo cual la próxima ronda probablemente también la perdamos, Vamos a buscar la superfusión de Batracio Lirón, pero vamos a esperar un poquito. 3 superfusiones que tiene él, Atención con esto. 3 superfusiones. Ya la próxima ronda tenemos que empezar a acelerar un poquito el proceso porque no queremos llegar a quedarnos con una sola vida. Y ahí sí. No. Realmente vamos a estar demasiado bajo presión. Y cualquier error nuestro nos puede llegar a costar la partida. Así que vamos a intentar que eso no ocurra, que eso no pase. Ya tenemos el grifo y tenemos la primera superfusión del grifo, Atención, tenemos la primera superfusión del grifo. Vamos a ver cómo pega, cómo funciona. Mete casi 500.000 de daño. O sea, pues, literalmente una brutalidad, 500.000 de daño. No llega a burstear un Tecnogolem. Bueno, menos mal, ¿no? Porque si no estaría rotísimo. Pero sí puede burstear a Lavinia. Y sí puede burstear a Marituerca. O sea, estoy sorprendido con el daño que puede llegar a meter un grifo, Es brutal. Realmente brutal. Vamos a bajar este acá.
Bueno, en realidad lo jugué mal porque tendríamos que haber bajado este que está acá. Pero bueno, en fin, no importa. Vamos a jugar este Batracer Irón ahí. Tenemos superfusión de Batracer Irón, lo cual nos viene bien. Ya estamos 3-3 en superfusiones, con lo cual esta ronda debería ser cuanto menos un poquito más pareja de lo que vienen siendo las rondas anteriores. No estamos logrando sacar Kitsunes y eso me preocupa un poco porque Kitsune, como les digo siempre, es un héroe sumamente fuerte. Ok, bueno, acá lo que vamos a hacer es esto y vamos a dejar al Tecnogolem en lo que es la primera línea. Yo sé que no es el mejor posicionamiento, además todas sus tropas están del lado derecho, desde nuestra perspectiva de la arena. Y eso puede ser un problema porque el Tecnogolem va a absorber el daño que llegue del lado izquierdo principalmente y no del lado derecho, donde tenemos a nuestros carries y nuestras tropas endebles, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, eso puede llegar a ser un problema, pero con lo que es el nivel de sus tropas, estamos 3-3 en superfusiones, no es algo que tampoco me preocupe demasiado. Vamos a ponerlo en cámara normal para ver cómo se desempeña el grifo una vez que consiga la habilidad definitiva. Ahí ya la va a conseguir, vamos a ver a quién salta. Ok, salta directamente a Marituerca. Fíjense que le sacó... No. Le sacó el escudo completo y después la terminó ejecutando. O sea, es tremendo lo del grifo, Es tremendo lo del grifo. Bueno, acá tenemos una mejora inusual del grifo. Al matar a un enemigo, el grifo recupera un 10% de sus puntos de salud. La verdad es que es un porcentaje bastante bajo, pero es la mejora inusual. Hay que ver la épica y la rara, cómo vienen. Ok, vamos a buscar esta superfusión del Tecnogolem, que nos va a generar un poquito más de tiempo en las peleas. Tenemos para subir a la Lavinia, tenemos para subir un poquito más al grifo. De hecho, lo que vamos a hacer es... No es lo más conveniente, pero vamos a sacar una piedrita más. Así ya despejamos todo lo que son las piedras. Y creo que esta ronda no vamos a poder hacer demasiado. Esta ronda la vamos a dejar ahí. Él probablemente consiga algunas cositas más porque ya tiene 4 superfusiones contra 4 nuestras. Ah, bueno, estamos parejos, Estamos parejos, 3-2 en vidas. Ahí sí nos gana por un poquito. Manda la ronda. Vamos a poner el por 2 ahora sí. Ya vimos cómo funciona el grifo. Acaba de burstear. Y es que encima, una vez que consigue... No. Es que es una animalada el grifo, Es una animalada el grifo. O sea, porque una vez que consigue conectar, o sea, ultear y conectar con un rival, automáticamente, prácticamente ya con el daño que mete, tiene garantizado una siguiente. O sea, empieza a saltar de uno en uno en los enemigos, deleteándolos, borrándolos del mapa. O sea, es tremendo. Realmente tremendo. Vamos a subir a Kitsune acá. Y vamos a conseguir a nuestra Kitsune en superfusión. Es cierto, no es un nivel muy alto, nivel 24. Pero bueno, a como veníamos con las Kitsunes que no venían saliendo, no está nada mal. Acá podríamos conseguir ya otro Batracer Irón que va a meter sueño. Por 3 segundos, es cierto, no es mucho, pero es algo. Ya tenemos una Lavinia prácticamente asegurada para lo que es la próxima superfusión. Si es que la partida se empieza a descontrolar un poquito. Ella tiene su Batracer Irón nivel 40. Esto puede ser un problema. Aunque el nuestro está al nivel 37, así que estamos bastante parejos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 superfusiones que tiene él. Contra 1, 2, 3, 4, 5 nuestras. ¿Conté bien? No. Sí, conté bien. Ok, bueno, se puede llegar a complicar esta ronda, Pero vamos a ir por todo igualmente. A ver si nuestro grifo nos puede llegar a carrear. Nuestro grifo salta. Se llevó el Batracer Irón, Nuestro grifo se llevó el Batracer Irón. No. Es que... Loco. El grifo además aparece como una gran posibilidad. Vamos a ir por el arrojo combativo. Nuestro Tecnogolem a nivel 50. Está en un momento inmejorable, Otro Batracer Irón que no nos sale. Es una lástima porque ya podríamos conseguir una pequeña mejora y empezar a preparar la próxima superfusión. Y ya está en una vida sola. Vamos a bajar esta Lavinia acá. Bueno, con una Lavinia más, acá no podemos jugar el todo nada. O sea, acá no podemos jugar el todo nada. Buscando Batracios Lirones. Vamos a vender las Kitsunes y vamos a vender este Tecnogolem. Bueno, nos salen 2 Kitsunes. A ver. Grifo. Y vamos a tener que esperar la próxima ronda, Bien podría vender este grifo, pero nos dan 5. Podemos tener 2 invocaciones más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Él se mantiene en las 6. No va a tener superfusión. Una superfusión más, creo. Hasta el momento. Y creo que la podemos llegar a ganar acá. A ver, gente. Let's go. Nos vamos a spoilear porque él probablemente, si nosotros le ganamos, se vaya a ir de la partida. Ahí está nuestro grifo. Ultea. ¿A quién se lleva? No vi a quién se llevó, A alguien se llevó, pero no llegué a ver a quién. Nuestro Tecnogolem puede cesar en cualquier momento. Mucho cuidado con su Batracer Irón que está entero y nos va a empezar a dormir a nuestras tropas. Y esto va a ser ronda para él, Esto va a ser ronda para él. Vamos a ir a una última ronda definitiva. 1-1 en vidas. Ay, qué manera de sufrir, chicos. Pero lo bueno es que ahora nosotros podemos conseguir a nuestra segunda superfusión de Lavinia, digo bien. Perfecto.
Ok, genial. Nivel 36. No está nada, pero nada mal. Y ahora deberíamos buscar nuestra segunda superfusión del Batracio Lirón. Ok, acá tenemos la primera invocación. Perfecto. Ya tenemos el Batracio Lirón, chicos. Ya tenemos el Batracio Lirón, chicos. Conseguimos subirle 3 niveles más a la Viña. Nuestra Kitsune en 36. Está súper bien. Y vamos a conseguir superfusión de grifo también. Ojo con esto, Ojo con esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 superfusiones que tenemos contra 3, 7 y 8 de él también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, bueno. Uf. Pensé que estábamos mejor, Pensé que estábamos mejor. Pero ya no hay mucho que hacer. Ya no hay mucho que hacer. Vamos a mandar partida. Velocidad por 1. Y que Dios nos ayude, el Dios de las fusiones, que esté de nuestro lado. Cuidado el grifo. Cuidado el grifo. Se murió sin ultiar. El grifo se murió sin ultiar. Nuestro segundo grifo sí ultió, Sí ultió, intenta llevarse a Marituerca. La van a borrar. Y esto tiene muy mala pinta, Esto tiene muy mala pinta. Perdemos. Vamos a perder. Nuestro Batracio Lirón. Y esto es derrota, chicos. Nos acaban de ganar. Nos acaban de ganar. Su Batracio Lirón nos durmió a los que tenía que dormir. No puede ser. Y perdemos. Perdemos. No puede ser. Y con alguien que tenía un poder general de la cuenta muy bajo, Muy bajo. De hecho, nos va a terminar costando unas cuantas copas esta derrota. Uy. 9. Pasa que, claro, tiene el nivel del Tecnogolem y del Batracio Lirón bastante altos. Fíjense que metimos bastante más daño que él. 2 millones más de daño. Pero aún así nos termina costando la partida. 19 copas. Bueno, gracias a Dios tenemos la fusión regia que nos va a salvar. Pero bueno, no pudo ser victoria. Una lástima. La realidad es una lástima. Pensé que podíamos llegar a sacar la partida, pero no terminó siendo así. Vamos a reclamar nuestra recompensa por haber desbloqueado al héroe. Bueno, chicos, esto es grabación en vivo. Obviamente, no siempre vamos a ganar. Más allá de que las últimas veces veníamos en racha y veníamos ganando mucho. Creo que lo que más me duele de haber perdido es el tema del poder general de la cuenta. Habrá que seguir probando este masito con el grifo. Habrá que seguir probando el grifo con otros mazos. Empezaré a buscar algún masito que esté rindiendo hoy en día con el grifo. Pero el gran problema es que hasta que no venga un cambio de balance va a ser medio complicado. Porque fíjense lo que son los decks de los jugadores top. O sea, de los mejores jugadores que tenemos en Merge Arena. Y tenemos todo... Los mazos son todos similares. Cambia el ángel. Puede llegar a cambiar Dragonino por alguna otra. Bueno, acá tenemos uno de grifo. Ojo, acá tenemos uno de grifo con Escualopes que no lo tengo. Y con el genio. Y además fíjense que los tiene nivel bastante bajo, Acá Legión, guión bajo, no sé si será Jedi, pero bueno, eso parece. The Blazing Legion. Este es uno de los clanes top, si no me equivoco. Ay, me fui. A ver, este creo que es uno de los clanes top. Sí, es el segundo clan. Es el segundo clan. Bueno, habrá que probar ese mazo. El tema es que tiene al genio también. Y además no lo tiene... Bueno, lo tiene nivel 12. Sí lo tiene nivel alto. Pero 13.433 copas que tiene con este deck, que creo que es el que más sale de lo normal dentro de lo que es el top. Porque después fíjense que todos se mantienen lo mismo. Todos se mantienen... Otro que se lleva al genio. Mucho cuidado con el genio que está empezando a aparecer con fuerza. Pero bueno, chicos, hasta acá el video del día de hoy. Fue derrota en el debut del grifo. Una lástima, pero bueno, obviamente siempre grabo las partidas en vivo y a veces puede fallar, más allá que las últimas fueron todas victorias. Hoy tocó una derrota que la verdad me desgana un poquito. Tenía mucha fe en el grifo. Pero bueno, también es cierto que el mazo lo improvisamos en el momento y a veces puede fallar. Como siempre, si les gustan estos contenidos, déjenme en la caja de comentarios qué contenidos nuevos les gustaría ver dentro del canal. Hoy habilitamos al grifo y como siempre, si les gustan estos contenidos, como decía antes, no olviden suscribirse, dejar un like y compartir con sus amigos, activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo en Merge Arena. Se debería venir la actualización en cualquier momento, así que en cuanto tenga información, sepan, estén al tanto dentro de los shorts, dentro de los nuevos videos, porque lo vamos a estar comentando siempre antes que en cualquier otro canal. Mi nombre es Narchitus y nos vemos en un próximo video. Adiós.